Quiero disertar la palabra bajo un tema, diga conmigo, la reconstrucción de la ciudad. Quiero que los mensajes van enfocados a lo que estamos viviendo ahora como iglesia, en la etapa en la cual estamos viviendo. Y hemos venido hablando, por ejemplo, de Israel, de desierto, tierra prometida, conquista, guerra y todo eso. Usted ya sabe lo que hemos hablado todos estos días atrás, de la adoración, la alabanza, cómo conquistó Israel a través de la adoración. Pero Israel pasó algunas etapas bien marcadas. Las voy a enseñar rapidito. Etapas bien marcadas de dificultad, de esclavitud. La primera se da cuando termina el Génesis y terminan en Egipto, que fue lo que he venido hablando este tiempo atrás, y pasan 430 años allá en Egipto. Sale un libertador llamado Moisés, trae una reforma en el pueblo y esto trae una conquista. Amén. Así que en esa época el pueblo de Israel se asienta en su tierra prometida, conquistando territorios cada vez más, se van adueñando de más territorios, fundando y fundamentando ciudades, amén, edificando muros, edificando lugares y todo aquello hermoso. Pero en esa etapa el pueblo de Israel se descarriaba, se apartaba, volvía, se inclinaban a otros dioses. Luego Dios tiene que levantar a un Elías para restaurar el altar del pueblo. Y toda esa etapa que pasamos, que vemos en el Antiguo Testamento, hasta que llegamos a la etapa final del Antiguo Testamento casi, que es cuando el pueblo de Israel, por su desobediencia, a través de las profecías de Jeremías, cae en un estado y en una situación que Jeremías lo anuncia con tiempo. Jeremías lloraba por el pueblo, pero por haberse prostituido y haber rechazado la presencia de Dios, llega un momento donde Babilonia los toma como esclavos nuevamente. Y el mismo exilio, similar exilio que pasaron en Egipto, ahora le acontece en Babilonia. Y esto ocurre en 587 años antes de Cristo. Amén. Los babilónicos toman posesión del pueblo de Israel, queman, destruyen el templo, destruyen los muros de la ciudad de Jerusalén y llevan cautivo una parte del pueblo de Israel hacia Babilonia. Se destruye el pueblo. Diga conmigo, se destruye la ciudad. Diga, se destruye el altar. Diga, se destruye el templo y se destruyen los muros. Amén. Así que en esta etapa de oscuridad, una de las etapas más oscuras que el pueblo vivió, la adoración se arruinó. Le voy a aplicar esto antes como una introducción para que el mensaje sea un poco más entendible ahora que lo empiece a predicar. ¿Está aquí? Mire lo que ocurre. El pueblo que es secuestrado, se destruye el templo, se destruye el altar, se destruye la ciudad. Queda un remanente viviendo en Jerusalén. Está acá la iglesia. Queda un remanente ahí, pero el remanente que está ahí ya no tiene templo, ya no tiene altar, ya no tiene muros. Los que son secuestrados van a vivir a una nación extranjera, así que no tienen templo, no tienen altar y no tienen muros. Está aquí. En pocas palabras, la división del pueblo dañó la adoración de Dios. Y este mensaje yo lo voy a predicar intencionalmente, porque hoy esto sigue ocurriendo. Sigue pasando la división de un pueblo, que una parte está esclava y la otra parte, aunque sigue morando en Jerusalén. Pregúnteme qué significa Jerusalén. Jerusalén representa el templo, representa la iglesia, representa cualquier denominación donde la gente se congrega. Y en este momento estamos viviendo eso. Hay una parte del pueblo de Dios que está habitando ahorita mismo en la iglesia. Están en Jerusalén, pero no hay altar, no hay templo y no hay murallas. Y hay otra parte que ha sido secuestrada por Babilonia. Pregúnteme qué es Babilonia. Es el mundo. Fue seducido, secuestrado y fue tomado por el mundo, por Satanás, que representa a ese rey malo, Nabucodonosor. Está aquí la iglesia. Y estamos pasando una división. Y en los que están en la iglesia, están ahí, pero no tienen un sentido espiritual activo. Y estamos en la iglesia, pero por cuanto no hay altar, tampoco hay templo. Y si no hay templo, no hay muros. Y hay otra parte que está aquí en Babilonia clamando porque alguien vaya por ellos a restaurarlo, a rescatarlo, a sacarlos de ese mundo oscuro.
Y estamos pasando esta etapa ahora. El pueblo está perdido porque no hay altar. Y el mundo está perdido porque no hay un Nehemías que se levante a rescatarlo. Necesitamos restaurar la división de la iglesia. Y necesitamos establecer un tiempo donde vamos a restaurar el altar de Dios, la verdadera adoración, la verdadera alabanza, la verdadera intimidad, donde vamos a traer una reforma y vamos a ir por los que están en Babilonia. Entonces hay una cuestión que es muy similar a este tiempo. Y en ese momento el pueblo de Israel pasa más o menos unos 70 años ahí, esclavo, hasta que Dios toca a un hombre impío. Por eso es que ahora la religión nos tiene tan sometidos, donde si miramos al pastor orando por el alcalde, ya lo insultamos al pastor. Dios es capaz de usar al tipo más malo para bendecir su pueblo. Y así Dios le llama a Ciro, rey de Persia. Ciro, mi ungido. No, usted no lo está entendiendo. El tipo es rey de una nación pagana. El tipo adora un montón de estatuas. Y Dios le está llamando mi ungido. No tiene sentido. El tipo se acuesta con un montón de mujeres, bebe alcohol, está loco. El tipo es asesino. Y Dios le está llamando mi ungido. ¿Por qué? Porque es ungido todo aquel que es escogido para libertar el pueblo de Dios. Así que Dios usa al rey Ciro, rey de Persia, para que éste conquiste Babilonia y saque a los babilónicos del poder y la usurpación sobre Israel. Y Dios le habla a Ciro y le dice: necesito que sueltes mi pueblo. La diferencia entre Ciro y Faraón es que Ciro no resistió la voz de Dios y Faraón sí. Así que Faraón se tuvo que enfrentar a la ira de Dios a través de todas las situaciones que le vinieron a él, las pestes que le vinieron. Pero Ciro, obediente, suelta un remanente del pueblo. Y Ciro hace un edicto, un decreto, y le dice al pueblo: todo aquel que quiera regresar a su nación, a su ciudad, tienen mi permiso. Y tienen el permiso de viajar y restaurar el templo de su Dios. Así que en ese momento sale un hombre llamado Zorobabel. Diga conmigo, Zorobabel. Y lidera esa primera migración de judíos desde la antigua Babilonia, que ahora es medo-persa, medo-persa. Y sale Zorobabel con 42,000 israelitas marchando hacia el lugar que estaba destruido. El impacto para la vida de Zorobabel es que él no sabía cuánto daño había ahí, porque Zorobabel no nació en Jerusalén. Zorobabel nació en Babilonia. Zorobabel significa plantado en Babilonia o nacido en Babilonia. Y Zorobabel llega y mira todo completamente destruido, y su corazón es conmovido, y su corazón y se queda impactado. Zorobabel representa una generación que no nació en la iglesia, pero tiene más sentimiento por restaurar el altar de Dios que mucha gente que ha estado toda su vida en la iglesia. Zorobabel representa a los Obed-Edom, que no calificaban para el hombre, que nacieron en el mundo, nacieron hijos de impíos, hijos de gente pagana, hijos de gente que no es cristiana, pero que tienen el corazón para Dios, que tienen el corazón para exaltar. Así que Zorobabel, plantado en Babilonia, nacido en Babilonia, llega y encuentra los muros destruidos, encuentra el templo arruinado. Y ahora vamos a ir a la palabra, porque ya miré 3 religiosos que quedaron bravos viéndome ahorita. ¿Dónde está la Biblia en eso? Y vamos a ir a Ageo capítulo 1, verso 1 en adelante. Ageo 1:1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, primer día del mes, vino palabra de Jehová al profeta Ageo, uno de los 2 profetas que le profetizaban a Zorobabel. Diga conmigo, Ageo y Zacarías. Diga conmigo, Ageo y Zacarías. Así que le dice: hijo de Salatiel, el gobernador de Judá, y Josué de Josadac, sumo sacerdote. Josué también lleva parte importante en esta restauración de la ciudad. Lo que yo quiero enseñar es cómo, cuando hacemos equipo, cada quien en su asignación, una ciudad es reedificada. Necesitamos de un Zorobabel
necesitamos de un Ageo, necesitamos de un Esdras, necesitamos de un Nehemías, necesitamos de un Josué. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo: este pueblo no ha llegado aún al tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta diciendo: es para vosotros tiempo de habitar en casas artesonadas, es decir, en casas bonitas, y mi casa está desierta. Este versículo me encanta a mí. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: mediten sobre sus caminos. Siembran mucho y recogen poco, comen y no se sacian, beben y no quedan satisfechos, visten y no se calientan, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: mediten sobre sus caminos, suban al monte, traigan madera, reedifiquen la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová de los ejércitos. Me encanta que Ageo le dice al pueblo: ustedes tienen su casa bonita, pero mi casa está desierta. No voy a hablar de eso. Quiero hablar exactamente cuando Dios le ordena a través de Ageo, acá en esta palabra: van a restaurar mi casa. Pero lo que me impacta de Zorobabel, mire, voy a poner estos tres fundamentos. Hay tres personajes de los que voy a hablar hoy. Voy a hablar de Zorobabel, que es el que reconstruye el templo de Dios. Voy a hablar de Esdras, que es el que reconstruye la Torá, o sea, la palabra. Zorobabel reconstruye el templo. Esdras reconstruye o restituye la palabra, la Torá, la ley de Dios. Y Nehemías trae una reforma y reconstruye los muros. Zorobabel reconstruye el templo, Esdras la palabra, Nehemías los muros y la reforma. ¿Estamos aquí? Lo que me encanta de Zorobabel, que dice: está bien, vamos a hacer algo, vamos a reconstruir el templo de Dios. Dígale que está la palabra: vamos a reconstruir el templo de Dios. Vamos a traer de nuevo el avivamiento. Pero lo que me impacta de Zorobabel, que Zorobabel tiene un principio, y Zorobabel dice: yo no puedo restaurar el templo si primero no arreglo el altar. Y ese es el primer principio. Para reconstruir una ciudad no se comienza con el templo, se comienza con el altar. No podemos restaurar un templo si primero no restauramos un altar. Se lo voy a explicar. El altar no es esto. El altar no representa este montón de madera y los materiales que usó Yamani aquí para hacer esto. No, el altar es el corazón del pueblo. No podemos pretender cambiar Omoa con un templo. Cambiaremos Omoa cuando nos enfoquemos en los corazones de la gente, cuando volvamos los altares de adoración, cuando volvamos a restaurar los que están perdidos, cuando vayamos a aquellos que están alguien está aquí conmigo. Necesitamos altar antes de templo. Si hay altar, hay presencia. Y si hay presencia, hay recursos para el templo. Diga conmigo: necesitamos restaurar los altares. No lo escucho. Necesitamos restaurar los altares. Lo que me impacta, que un pueblo no es liberado hasta que un altar es restaurado. Se lo digo con Biblia. Lo primero que hace Moisés es tratar el corazón del pueblo. Lo primero que hace Moisés cuando sale de Egipto es decir: vamos a hacer un arca donde va a morar la presencia de Dios. Luego, cuando viene el siguiente proceso para Israel y Jezabel tiene esclavo al pueblo, se levanta un Elías y dice en Primera de Reyes 18:30: vamos a restaurar primero el altar del pueblo que está desarreglado. Y después de eso, pregúnteme qué pasó. Vino una temporada de lluvia al pueblo y acabó con una sequía. Así que, conociendo la palabra de Dios, Zorobabel dice: no puedo arreglar un templo si primero no arreglo un altar. El primer principio lo voy a poner en el corazón. Primero voy a arreglar el altar. Y esta noche yo vine a hablarle a líderes que no van a poder edificar visión si primero no arreglan el corazón. Tú no vas a poder fluir en una palabra profética si primero no fluye en el perdón, si primero no fluye en el amor a Dios. ¿A quién le estoy hablando esta noche, hombre?
entienda que la construcción del templo representa la visión, representa los dones, representa el mover de Dios. El templo es tu ministerio, el templo que tú cargas. El templo representa, yo soy evangelista, yo soy profeta. No te preocupes por arreglar templos si el altar está desarreglado. Primero tenemos que enfocarnos en el corazón. Primero hay que sanar heridas. Primero hay que pedir perdón. Primero hay que botar orgullo. Mira, hay gente que yo sé que me odia. Hay gente que me ha criticado. Pero entre más yo me doy cuenta de lo que hacen conmigo, más yo le escribo, más yo los llamo, les invito a algo, les mando una ofrenda. Y a veces mi esposa dice: yo te admiro, me deja impactado. Pero es que tú no sabes que David nunca se defendió. Cuando Saúl se desenfoca, le entrega la corona a un David. Cuando Saúl se daña el corazón, hay un David que dice: no voy a levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Pero entonces la corona que era de Saúl ahora le pertenece a David. Vine a hablar con gente que necesita sanar su corazón, arreglar su altar, comenzar a intimar con Dios. Si no hay intimidad, no hay manifestación. Lo que tú no haces en secreto no va a resultar en público. Vamos a restaurar el templo. Primero vamos a restaurar el altar. Vamos a traer avivamiento, pero primero va a haber una reforma. Primero tengo que honrar a mis padres naturales y luego honro a mis padres espirituales. Tú no puedes estar enemigo a tu papá y decirme: papá, mi hombre, necesitamos arreglar el altar. Me encanta Zorobabel. No nació en Israel, pero tenía Israel por dentro. Tal vez tú no naciste en la presencia de Dios, pero ahora la presencia de Dios la llevas dentro. Diga conmigo: sin altar el templo no funciona. Zorobabel no era tonto. Dice: ¿para qué quiero un templo bonito si primero no hay presencia? Dígale que está la paz: si tiene altar, no te preocupes por lo demás. Vamos, dile: si tiene altar, no te preocupes por lo demás. Y Ageo le da una clave a Zorobabel y le dice: medita en tus caminos. Ruach Ep. Meditemos en nuestros caminos. Meditemos cómo estamos viviendo ahora espiritualmente. Meditemos hace cuánto dejamos de intimar con la presencia de Dios. Tú tienes que estar primero edificando el altar para que el templo luego sea edificado. Primero te edificas tú. Primero te llenas tú de la presencia. Primero te llenas tú de la palabra. Líderes, no vayan a inventar a su casa de pan. Primero edifiquen su altar, edifiquen su intimidad, edifiquen su relación, edifiquen su conexión, edifiquen su altar con Dios, y luego el templo va a fluir solo. Luego Zorobabel reconstruye el templo. Diga conmigo: el templo no se reconstruye en nuestras fuerzas. Así que Zorobabel le habla a través de los dos profetas. Dios le habla a través de los dos profetas que le profetizaban a Zorobabel. Zorobabel, rey de Israel en ese momento, gobernador de Israel. ¿Quiénes son estos dos profetas? Le dije: Zacarías y Ageo. Zacarías 4:6. Zacarías le dice a Zorobabel: escucha, Zorobabel, así dice Jehová el Señor: no es con ejército ni usando tu fuerza, sino a través de mi espíritu, ha dicho Jehová. Cuando tú edificas el altar, el Espíritu Santo se encarga de hacer aquellas cosas a través de ti que tú en tu fuerza no podrías. Diga conmigo: no va a ser mi fuerza, va a ser a través del Espíritu Santo. Y luego Dios le habla a través de Ageo en el capítulo 2. Y le empieza y le dice: esfuérzate, en el verso 4. Zorobabel, esfuérzate también, Josué. Luego en el 6. Así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra y el mar y la tierra seca. Luego en el 8 le da este código: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Escucha, Ruach Ep. Así te dice Jehová: por cuanto edificas altar antes de edificar templo, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Así que Zorobabel culmina su labor, termina el templo, la gloria postrera llegó, y ahora pasan 60 años y necesitamos seguir avanzando en la reconstrucción. Aquí la iglesia.
Dile que está la reconstrucción no la hace alguien solo. Dígale, esta casa, esta visión necesita de Zorobabel, de Esdras, de Josué, de Zacarías, de Ageo, de Nehemías. Y juntos vamos a restaurar la ciudad. Así que pasan 60 años y llega ahora Esdras. Y Esdras llega en un tiempo. Usted sabe que Israel es como acá, como nosotros. Así era Israel. Donde aunque Zorobabel había restaurado el templo, había gente aún que estaba lejos de Dios. Había altar, había templo, pero faltaba otra cosa. Faltaba la palabra. Había altar, había templo, pero no había buen alimento. Dios mío. Y hoy en día hay iglesias que están viviendo esto. Hay buena alabanza, buena adoración, buen templo, pero no hay comida. Y la Biblia dice en Proverbios que cuando la visión, o sea la palabra, escasea en un pueblo, ese pueblo se desenfrena. Porque hay buena alabanza, hay buena danza, hay buena multimedia, pero no hay buen alimento. Y nos quedamos los mismos mensajes de siempre. Y la gente entra y sale igual, vacía. Así que ahora viene Esdras con una misión tremenda. Y Esdras viene a restaurar la Torá, la palabra de Dios. Una misión muy difícil, pero el hombre estaba listo para esta batalla. Y vamos a Nehemías capítulo 8, verso 2. Nehemías 8:2. Vamos a leerlo juntos. Nehemías 8:2. Gracias. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, es decir, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres, mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos del pueblo estaban atentos. Estuve estudiando esa época. Habían problemas económicos muy fuertes. Había una crisis alimenticia. El pueblo se estaba muriendo de hambre. Y mientras el pueblo se estaba muriendo de hambre, Esdras sale de Babilonia y entra a Israel y dice: señores, Dios me envió con una asignación. Dios me dijo que hay altar, hay templo, hay iglesia, hay áreas de servicio, hay grupos de alabanza. Pero ahora yo traigo el alimento. Ahora yo traigo la palabra. Ahora yo traigo los códigos. Ahora yo traigo el pan. Ahora la crisis de alimentos se va a ir. Ahora va a desaparecer la hambruna en esta ciudad. Y así dice Jehová. Escucha, así de pie como está, escucha. Y había momentos que el pueblo decía: pero ¿qué fue lo que Dios le prometió a Abraham? Esto no se parece. Estamos esclavos todavía. Todavía los persas tienen influencia sobre nosotros. No hay dinero, no hay oro, no hay plata. No podemos levantar los muros. Estamos en vergüenza. No tenemos dignidad. Que Dios se olvidó de nosotros. Y cuando el pueblo tenía miedo y creía que Dios se había olvidado de ellos, entonces dice que Esdras se paraba en la ciudad, se paraba en una plaza, se subía a un púlpito como este y abría el rollo y le decía: dice Jehová, todavía no he terminado con usted, Israel. Todavía no he terminado con Ruach EP. Todavía no he terminado con tu casa. Todavía no he terminado con tu matrimonio. No he terminado con tu familia. Lo que yo te prometí, yo lo voy a cumplir. Lo que yo dije, yo lo haré. Lo que hablé, así será. Necesitamos la generación de los Esdras que se paren y le digan al pueblo: Dios no se ha olvidado de ustedes. Dios no se ha olvidado de su casa. Dios no se ha olvidado de su familia. Necesitamos de los Esdras que profeticen en las plazas, que profeticen en los parques, que profeticen en los buses y le digan: Omoa, Dios no se ha olvidado de ti. Omoa, Dios todavía cumplirá. Dígale que te la para. ¿Estás listo, Esdras? Dios está listo para llevar el rollo.
Y cuando el pueblo esté desfalleciendo, usted va a abrir el rollo, va a decir: todavía Dios va a cumplir. Todavía Dios lo va a hacer. Todavía Dios va a restaurar tu casa. Todavía Dios va a restaurar tu finanza. Todavía Dios va a restaurar tu familia. Hácela fuerte a Él. Ahora Esdras se encarga de restaurar la palabra y llevar el rollo. Pero ahora llega un amigo de Esdras. De hecho, le voy a dar este dato. El libro de Nehemías y Esdras eran uno solo. Era un solo rollo. Algunos debaten quién vino primero y quién vino después, pero la mayoría dicen que primero apareció Esdras y luego Nehemías. Ahora en la Biblia, en el canon bíblico está ordenado Esdras y luego Nehemías. Pero inicialmente eran un solo libro que se dividió en los dos rollos diferentes. Y Nehemías llega con una asignación. Y vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de Nehemías capítulo 2, verso 17. Nehemías 2, 17. Y le dijo: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid. Toque a alguien, dígale: venid y edifiquemos el muro de esta ciudad, y no estaremos más en oprobio. Entonces declaré como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo la palabra que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Le voy a hablar un poquito de quién es Nehemías. ¿Quién sabe quién es Nehemías? Ok, Nehemías aparece en esta etapa 500 y algo antes de Cristo siempre. Pero Nehemías tenía un cargo importante en el imperio persa. O sea, el tipo todavía, recuerden que regresó una parte de Israel, pero otra parte decidió quedarse allá. Amén. Así que Nehemías es de los que se quedan allá. Regresa porque pide permiso al rey. Ya ahora ya no es Darío el rey. Ahora el rey de ese momento se llama Artajerjes. Artajerjes. Y este rey Artajerjes era muy cercano a Nehemías. Y antes de avanzar con Nehemías, le voy a dar un misterio. ¿Quieres saber a qué se dedicaba Nehemías? Nehemías era copero del rey Artajerjes. Le voy a dar el misterio. ¿Qué es un copero? Pregúnteme qué es un copero. Un copero es un catador de vino. Amén. Es decir, usted ha escuchado los catadores de café, que ellos prueban y: este café me parece que es de la zona donde es la pastora, allá de Ocotepeque. Y empiezan a dar de dónde es cada café. Amén. Este tipo era un catador de vino. ¿Qué tiene que ver eso? El vino es la unción. Necesitamos Nehemías que sepan, porque tú vas a ser catador de la unción cuando tengas experiencias con ella. Necesitamos Nehemías que tengan contacto con la unción, contacto con la gloria de Dios, contacto con la presencia de Dios. Y cuando llegan a un lugar, saben cuando Dios está y saben cuando Dios se fue. Cuando llegan a un lugar, saben cuando Dios se está moviendo, cómo se va a mover, a quién va a sanar, a quién va a libertar, a quién le va a hablar. Necesitamos una generación de coperos, gente que conozca el vino, gente que conozca la unción de Dios. Que está la parte, necesitamos gente con experiencias con la unción de Dios, gente que conoció a Dios en el monte y ahora lo manifiesta aquí en público. Así que Nehemías trabajaba como copero. Escucha, un copero es alguien cercano, porque el tipo, o sea, era el que cuidaba al rey. Lo tenían porque si el vino estaba envenenado, ¿quién se moría? Nehemías. Entonces el rey confiaba en él.
Y Nehemías hace algo impactante. Nehemías escucha por un decir, un dícer, que los muros están arruinados, la ciudad está arruinada completamente, y le entra esa hambre por su pueblo. Y usted lee el libro de Nehemías capítulo 1, léalo en casa. Dice: y me di cuenta y me entristecí. Creo que aquí tengo el verso exacto, permítame. Sí, Nehemías 1:3. Nehemías 1:3, póngamelo ahí, media, rápido, rapidito. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, están en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro está derribado y las puertas quemadas a fuego. 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Quiero que me entiendas esto. Nehemías es la mano derecha del rey Artajerjes. El tipo tiene su Cadillac, su Prado, su Hilux, tiene su buena cuenta bancaria, su jet privado, su buena mansión. Es la mano derecha del rey del imperio más poderoso de ese momento, los medopersas. Está acá. Pero cuando escucha que su pueblo está arruinado y está en afrenta, dice que se sentó a llorar. No pueden haber una generación que restaure la ciudad hasta que no le duela la ciudad. Te tiene que doler Omoa, te tiene que doler Puerto Cortés, te tienen que doler los que se están perdiendo, te tienen que doler los que están en el alcohol, te tienen que doler las familias destruidas. Tienes que sentir el dolor del pueblo, y cuando sientas el dolor te vas a poner a llorar, vas a orar, vas a ayunar y le vas a decir a Dios: déjame restaurar la ciudad, déjame restaurar mi Omoa, déjame restaurar mi pueblo. Yo vine a hablarle a líderes que aman esta ciudad, que aman esta visión, que aman. ¿Con quién vine yo a hablar esta noche? Vine a mover esos líderes esta noche. Con 3 o 4 que sientan el dolor me quedo. Vine a hablar con gente que dice: estoy cansado de ver lo mismo. Quiero ver a mis amigos sirviendo a Dios. Quiero ver a mi familia sirviendo a Dios. Quiero ver a aquellos que están allá en las calles sirviendo a Dios. Me está doliendo el pueblo. Voy a hacer duelo. Voy a llorar. Voy a humillarme. Voy a orar para que Dios me escoja para restaurar los muros de esta ciudad. Nehemías es el sello de lo que hacía falta. Te dije: Zorobabel restaura altar, templo. Necesitamos ese tipo de gente que restaure eso. Esdras restaura el mensaje, la palabra. Pero a la palabra le hace falta la chequina, le hace falta la manifestación. Pablo dijo: yo no vine a ustedes con palabras persuasivas ni de humana sabiduría, sino que vine en demostración de poder. Entonces, quiero que entienda este contexto. Nehemías, según los estudios bíblicos, es el principal reformador. El tipo, escucha, restaura todo como era al inicio. Nehemías saca a los extranjeros que vivían en Jerusalén, que habían contaminado la religión y habían metido prácticas que no eran bíblicas, y él los saca a golpes. Nehemías jugó un papel fundamental, porque quiero que entienda esto, por favor. Estamos hablando 580 años antes de Cristo. Todo termina ahí. La reforma de Nehemías termina ahí. Luego hay un proceso de silencio entre Malaquías, que es el último profeta casi contemporáneo con Nehemías. Y en esa época Dios no habla. Solo se levanta un movimiento de los macabeos, que eran unos rebeldes guerreros que peleaban por Israel. Y luego aparece el movimiento profético a través de Juan el Bautista. Y aparece Jesucristo. Entonces Nehemías juega un papel importante, porque es el que restaura lo espiritual, para cuando venga el Mesías encuentre una iglesia.
Sea que los fariseos estaban perdidos o no, pero tenían la Torá, tenían la palabra, guardaban la religión. Cuando Dios levanta a Nehemías, Israel ni siquiera tenía clara cuál era su religión. A Israel lo habían confundido. Los babilónicos y los persas le habían metido otras corrientes. Y los que se quedan en Jerusalén, escuche, los que se quedan en Jerusalén son contaminados por extranjeros que llevaban otros tipos de doctrina. Así que Dios levanta a Nehemías en un lapso importante. Nehemías es el preámbulo, Nehemías es la reforma y el avivamiento de Jesucristo. Necesitamos una generación de reformadores, porque el avivamiento lo trae el Espíritu Santo de Dios. Necesitamos reformadores que digan: así dice Dios, y no nos vamos a mover de lo que la palabra dice. No vamos a negociar, no nos vamos a contaminar, no seremos babilónicos, no seremos persas. Vamos a guardar la verdadera adoración, la verdadera palabra. Los muros representan gloria, presencia, honor, cobertura. Y Nehemías se levanta y empieza a restaurar esos muros. Así que ahora Nehemías tiene ciertos tipos de oposición. Quiero que entienda. Diga conmigo, ya voy a terminar. Diga conmigo: yo soy Nehemías. Diga: yo soy el Nehemías de este tiempo. Escríbalo en su casa hasta que se lo crea y se mete en su espíritu, y usted camine como caminó Nehemías. Ahora Nehemías consigue el permiso de Artajerjes. Le dice: rey, necesito que me dé un tiempo. Y el rey le da un permiso de 11 años para que viaje a Jerusalén. Y ahora llega a Jerusalén, mira cómo está el caos, y Artajerjes le da un ejército de soldados que lo acompañen y le da algunos recursos, algunos, no lo que necesitaba. Eran los muros de toda una ciudad. Y Nehemías ahora se enfrenta primero con la crisis alimenticia, lo cual llevaba a una crisis económica. Se enfrenta a problemas climatológicos. Y por último, entra a una situación económica donde no había recursos para edificar los muros. Pero esto no es manipulación, líderes. Se los puedo dar a la luz de la Escritura y se los puedo dar en un estudio teológico. ¿Sabe qué hizo el pueblo? Pregúntenme. El pueblo hipotecó sus propiedades y trajo los recursos para que los muros fueran edificados. La gente quería la gloria, la gente quería la cobertura, la gente quería el manto, la gente quería la manifestación, quería la presencia, querían los muros. Hipotecaron sus propiedades, trajeron los recursos. Y ahora Nehemías empieza a construir, empieza a hacer la visión, empieza a restaurar la ciudad. Míreme acá. Nehemías empieza a avanzar con la construcción. Ahorita voy a terminar tranqui, pero luego nos vamos arriba, tranquilo. Y en ese momento Nehemías empieza a sufrir otro tipo de persecuciones. Se levantan dos hombres llenos de envidia, llenos de celo, llenos de odio en su corazón, y empiezan a atacar a Nehemías y a oponerse a la construcción de los muros de la ciudad. Uno se llamaba Sanballat y el otro se llamaba Tobías. Y estos dos varones llegaron hasta el punto que engañaron a Nehemías en su inocencia y lo hicieron meterse en un lugar que solo era para sacerdotes, queriéndole provocar la muerte, según la misma escritura, para dejarlo mal parado delante del pueblo. Estos tipos llegaron hasta donde el rey Artajerjes a tratar de contaminar su corazón y difamar a Nehemías. Se encargaron de andar difamando a Nehemías en todo el pueblo y en toda la ciudad. Pero aunque se levante Sanballat y Tobías, llenos de envidia, llenos de odio, llenos de resentimiento, difamando la visión, difamando la casa, lo que Dios dijo de Omoa, nada ni nadie podrá detenerlo. Lo que Dios habló sobre esta casa, nada ni nadie podrá detenerlo. Sanballat y Tobías no pueden con un Nehemías. Sanballat y Tobías no van a detener al hombre de la visión, al hombre del cántaro. Dile que está a la par, que no te detenga, Sanballat,
Que no te detenga, Tobías. Tú sigue construyendo la visión. Tú sigue colocando los ladrillos. Tú sigue levantando el muro. Tú sigue levantando la visión. Sigue edificando la casa. Sigue edificando esta casa. Vine a hablarle a gente que no se va a detener por las críticas. No se va a detener por la difamación. No se va a detener por el odio, por los ataques, por el resentimiento, por la basura del diablo. El espíritu de Sanballat y el espíritu de Tobías sigue vigente en este tiempo. Sigue operando en este tiempo. No vayas a esa iglesia, no vayas a esa casa y empiezan a difamar y empiezan a inventar. Están tratando de impedir que la visión se construya. Pero aunque ese espíritu siga operando, todavía está el espíritu de los Nehemías, de los que no se paran, de los que no se detienen, de los que los critican, los juzgan, los calumnian, pero siguen adorando a Dios, siguen predicando la palabra, siguen orando. Yo vine a hablarle a esos Nehemías que tienen un espíritu inquebrantable. Nehemías significa enviado por Dios. Enviado por Dios. En cierta ocasión, Sanballat giró cartas hacia Nehemías. Primero lo amenazó, luego lo difamó, inventó cosas de él y luego le terminó diciendo: te invito a un banquete. Cuando ya no podía matarlo por la crítica, por la difamación y la mentira, intentó matarlo por la distracción. Cuando no pueden por un lado, van a intentar distraerte. Y Nehemías estaba con su cuchara y su mezcla, pegando ladrillos, poniendo un fundamento, poniendo otro fundamento, levantando buenos músicos, adoradores genuinos de verdad, levantando danzarinas, levantando líderes, levantando profetas, dándole cobertura a iglesias hijas. Estaba edificando los muros y venía Sanballat, venía Tobías a distraer. Y pregúnteme qué le decía a Nehemías: no tengo tiempo para ustedes, no estoy en sus reuniones, no estoy en sus restaurantes, no me voy a tomar café con ustedes. Estoy ocupado construyendo una visión, estoy ocupado elaborando los muros. No me voy a distraer. No estamos en guerra con iglesia, estamos en guerra con el diablo. El problema de Saúl, que dejó de pelear con los filisteos y empezó a pelear con David. Pastor, ¿qué profundidad tiene esa? Pelear con los filisteos significa conquistar territorios. Pelear con David significa perder territorio porque te metes con Dios. David dijo: ay de mí si levanto la mano contra el ungido. Aunque Saúl estaba endemoniado, David no se defendió. Por eso el territorio que era de Saúl y la gente que era de Saúl le quedó a David. Es más, mire esto: David se casó con la hija de Saúl. Su mejor amigo era el hijo de Saúl y la corona de Saúl le quedó a él. Dice que Sanballat le decía en las cartas: ven, tengo un banquete preparado para ti. No todos los banquetes se reciben. No todos los banquetes se asiste. Escucha, Nehemías, te estoy hablando. No te sientes a la mesa con Sanballat. Sanballat va a contaminar tu corazón. Cuando Sanballat te invite a un banquete, tú dile: estoy ocupado, estoy construyendo. Me pago mi propia comida, no tengo tiempo para ti. Ay, ¿qué te va a hacer, enemigo? No, es que quiero calafatear el niño que llevo acá en el corazón. Y no quiero que las aguas sucias del Nilo contaminen lo que Dios está preservando para salvar mi generación. Termino con esto. Nehemías 4:17. Nehemías 4:17. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Hubo tanta oposición para que Nehemías construyera ese muro, que no solo se levantó Sanballat y Tobías, se levantaron profetas contemporáneos. Tendría que dar un estudio después de esto. Y estos profetas interpretaron profecías de Dios que no eran para ese tiempo, y esas profecías contradecían lo que Nehemías estaba haciendo. Así que una parte del pueblo se rebeló en contra de Nehemías. ¿Usted cree que es normal que la iglesia se levante en contra de una iglesia? Sí, siempre ha ocurrido. Así de pie, nadie se sienta. Lo voy a soltar, no lo iba a soltar.
Zacarías estaba profetizando que Jerusalén vería la gloria de Dios sin muros. Zacarías es de Dios, sí. Es profeta de Dios, sí. Pero no estaba interpretando la profecía para ese tiempo. Y cuando Nehemías dijo, Dios dice que levantemos los muros, había gente que seguía a Zacarías y había gente que le creía a Nehemías. Así que los que le creían a Zacarías se rebelaron en contra de Nehemías. ¿Les suena familiar esto? No creo en lo profético. No creo en ese movimiento. No creo en esa iglesia. No son de Dios. Zacarías, tranquilo. Tú tienes una revelación de Dios y yo tengo otra. Pero el hecho que tú no entiendas lo que Dios me habló a mí no significa que no fue Dios quien lo habló. No puedes juzgar lo que Dios me habló a mí solo porque no te lo ha dicho a ti. Ahora entiende por qué la guerra entre las mismas iglesias. Porque la revelación de uno a veces no es la misma revelación de otro. O a veces la misma revelación con diferente interpretación. Así que el pueblo se rebela en contra de Nehemías, el mismo pueblo de Dios. Y pregúnteme qué le tocó a Nehemías. Le tocó estar con una mano edificando y con otra mano la espada. Cuando quería venir los que se rebelaron a atacar, él estaba construyendo un muro, pero tenía la espada que lo protegía. Cuando vengan los mismos del pueblo de Dios a rebelarse y atacar, tú sigues construyendo, pero saca tu espada, que es la palabra de Dios. Y tú dile, a mí Dios me habló que esto sí es de Dios y que esta casa se está edificando sobre la roca. Sigue construyendo la visión. Toma tu espada en tu mano. Toma la palabra de Dios.